El día de hoy vamos a abordar la unidad número 2 del curso. Recordemos que la clase anterior hemos desarrollado todo lo referente a la unidad número 1 respecto a técnicas y métodos de aprendizaje, ¿no? Hemos visto esa diferencia marcada entre lo que son técnicas, métodos y también estrategias. Hoy día nos centraremos, resumidamente, obvio, en el aprendizaje, ¿no? Más que todo en el aprendizaje investigativo. Antes de centrarnos en esta lectura, ¿no? Me gustaría hacerles, invitarles a la reflexión de preguntarles cómo aprendes, ¿no? Y, y cuándo puedes decir, bueno, sí, yo aprendo de esta manera o yo no aprendo de esta forma, ¿no? ¿Cómo realmente aprendemos las personas? ¿Qué es necesario tener alrededor para poder aprender? Y ¿no? ¿Qué es aprender realmente? ¿Mm? Vamos a dar lectura a este texto que seguramente confío ustedes han leído porque se ha invitado a, ¿no? a que lean, y hoy día habíamos convenido que íbamos a hacer un control de lectura, ¿cierto? A ver, aprendizaje nos dice, ¿no? Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. ¿Quién dice eso? Feldman, ¿no? Están citando ahí a Feldman. En primer lugar nos dice, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia, ejecutando tareas, por ejemplo. El siguiente párrafo nos indica, el aprendizaje implica una serie de actividades psíquicas, cognitivas, afectivas, ¿no? conativas y valorativas, y funciones dinámicas para captar información, comprenderla, procesarla, asumirla y convertirla en pautas de acción o bases de conocimiento futuro. Los resultados del aprendizaje, más conocidos como una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto físico, social y cultural. En el transcurso de la historia, señoritas y señores, siempre han aparecido investigadores, psicólogos, que han definido de una u otra manera, según la corriente de ese momento, qué es el aprendizaje. Pero en algo debemos de coincidir, ¿no? Y vamos a rescatar eso de este párrafo. El aprendizaje, o para decir que una persona ha aprendido, debe generar dentro de la persona un cambio, ¿correcto? Ojo, que no estamos acá definiendo o rescatando si es que la persona aprendió realmente lo correcto, ¿no? Ya vamos a llegar a eso. Nos resalta lo siguiente, lo voy a resaltar, ¿ya? Un cambio de conducta, ¿no? Entendiendo esto de que cuando nosotros asimilamos nuevos conocimientos, esos conocimientos a su vez nos ayuden a comprender el mundo que nos rodea, obviamente genera un cambio de conducta, ¿no? ¿Qué más nos dice? Debe ser perdurable en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros aprendemos debe mantenerse dentro de nosotros en el transcurso y nos acompaña en nuestra vida. En tercer lugar, nos dice que ocurre a través de la práctica, la experiencia, ¿no? Podemos nosotros decir, miren, he aprendido algo, pero no noto que esto ha generado
un cambio en mi vida, bueno, a veces se malinterpreta lo que uno se aprende con la competencia que uno debe de tener con lo aprendido. Me explico. En el transcurso de nuestra vida, vamos a tener siempre algunos factores que van a influir cuando nosotros aprendemos, ¿no? Y mediante la asimilación de ese aprendizaje y mediante un cambio de actitud, podemos aprovechar ese aprendizaje para ser mejores laboralmente, ser mejores profesionalmente o ser mejores en nuestras relaciones personales. ¿Ok? Entonces, no necesariamente lo que uno aprende se ve reflejado en esos tres campos. ¿Sí? Entonces, no confundir lo que uno va aprendiendo. Ah, ya voy aprendiendo algo. Ah, muy bien. Entonces, bueno, ya soy más competente. No, no necesariamente. El hecho que una persona aprenda o construya su aprendizaje no está o no es directamente o no va a afectar directamente su comportamiento y actitud y este a su vez genera una persona competente en lo profesional, en lo laboral o en lo personal. Ahí están los tres pilares, ¿ah? No necesariamente. Porque usted puede aprender de repente, ¿no? Respecto a función o a formas éticas laborales, pero en el futuro de repente no lo aplica. ¿Mm? Y ahí hemos generado alguna competencia fruto de ese aprendizaje. No, no necesariamente. Perdurable en el tiempo. Y acá también a veces tenemos algunas confusiones. Ya lo que aprendió me he olvidado. Estamos confundiendo lo que te has memorizado, ¿no? El memorismo todavía se permanece. Un claro ejemplo de esto es cuando los papás nos obligan a aprender de memoria la tabla de multiplicar. ¿Quién no ha estado con su tabla de multiplicar, no? Y el papá ahí frente, 2 por tanto, 7 por tanto, en los niños de primaria. ¿Cierto? Ya me he olvidado. No, eso es memorizarse, eso no es aprender. La memoria no necesariamente es aprendizaje. El almacenamiento de información no es aprender. ¿Ya? Tienen que darte esos factores. Cambio de conducta que permanezca en el tiempo. ¿Ok? Que permanezca en el tiempo. No, en un momento nos han enseñado nuestros padres o en la escuela cómo debemos cruzar la pista, ¿verdad? Y se ha permanecido esto en el tiempo para nosotros, obviamente. ¿No? Tenemos un instinto de conservación de nuestra vida que es muy fuerte y que nos obliga a aprender eso. Y lo otro, la experiencia, la práctica. ¿No? La experiencia y la práctica. Ese es un tercer nivel que muchas veces lo dejamos de lado y sobre todo acá en el Senati, que soy instructor, se da mucha fuerza a esto. Es más, anteriormente una de las formas de aprendizaje del Senati era el instructor muestra cómo se hace y luego el aprendiz lo replicaba. Después fuimos pasando a formas distintas de construir ese aprendizaje, aplicando, como les decía en la clase anterior, el método de proyectos, ¿verdad? Ahora, en base a esos tres pilares, ¿no? Tres, cambio de conducta, que perdure en el tiempo y que forme parte de nuestra experiencia, podemos concluir que nosotros nunca dejamos de aprender, ¿sí? Por favor, no confundir aprendizaje con memoria. No es que aprender es no olvidarme de lo que he hecho o de lo que he leído hace 10 días. No, no. El proceso de aprendizaje es distinto, ¿ya? Podemos planificar un proceso de aprendizaje, ¿no? Si forma parte de educación formal, o sea, si estás matriculado en un curso, habrá una persona, un conjunto de personas que planifiquen las actividades, las estrategias,
los métodos, ¿no?, que los alumnos van a seguir para construir ese aprendizaje. Pero también bajo un contexto de formación informal, o sea, ustedes pueden buscar información porque les interesa saber de algo y en base a esa información aprender, aplicarlo, ¿no? Y se va a quedar permanentemente en el tiempo. Va a mostrar usted un cambio de conducta. Entonces, no es necesario, que quede claro también, estar o formar parte de una estructura de aprendizaje formal. Cuando digo aprendizaje formal me refiero a la escuela, jardín de niños, secundaria, el instituto, un postdoctorado, una maestría. No, el aprendizaje también es informal. Y miren, el aprendizaje también se da en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en la corriente conductual, los conductistas utilizaban bastante la estimulación, el estímulo, ¿no? Hace no mucho también en las escuelas se aplicaba esto, ¿no? El estímulo era la nota. Si tú estudias, te memorizas la tabla, ¿no? Y si dices al pie de la letra con el punto y coma, tienes 20. Entonces, el premio era la nota, el castigo era la nota. No, ya no estamos en esa época. Ya desde a buen tiempo en el sistema educativo, lo que se busca, más que sembrar conocimiento sin sentido, es que los alumnos del sistema formal, los aprendices del SENATI, para traer al contexto del SENATI, interioricen ese aprendizaje y puedan ser competentes. Lo que se busca formar es personas profesionales competentes. ¿Competentes en qué sentido? ¿O bajo qué perspectiva? En la parte, no olviden, en la parte profesional, laboral y personal. Si uno de esos pilares se cae, eh, en este contexto de competencia, de constante competencia, constante información, si usted, por ejemplo, es profesionalmente una persona, un profesional técnico muy capaz, pero de repente no es competente en la parte, digamos, personal, socioemocional, entonces no es capaz de agradecer alguna observación o cuando un personal en el trabajo o un colega en el trabajo te hace ver un error, de repente te molestas, tienes una actitud un poco negativa. Entonces, eh, no se busca que los profesionales del futuro tengan esas falencias, ¿ok? Entonces, todo esto se orienta para que los futuros egresados de una formación profesional logren desarrollar o sepan a conciencia que en el mercado laboral, ya sea esto público o privado, una persona debe tener estos tres pilares. Puede ser un excelente profesional, pero también debe ser una excelente persona. O tratar de ser una excelente persona. Aprender todos los días a ser una excelente persona. Mucho de lo que se nota, por ejemplo, acá, y quizás por motivo de la pandemia, es que ahora a los jóvenes les cuesta a veces decir, bueno, me equivoqué, discúlpame, ¿no? Sí, efectivamente, tienes razón. En base a eso puedo yo ver de que me he equivocado y era esta, no, bueno, difícilmente, ¿no? A veces nos morimos en nuestro tonto orgullo y trasladamos esta falencia personal a la parte profesional, ¿no? Y a veces, insisto, formamos un clima laboral muy tóxico, ¿no? En el que eso no favorece a la empresa. Tengan por seguro que rápidamente, por lo menos en el sector privado, van a ser depurados este tipo de profesionales. Muy bien, vamos al control de lectura entonces. Después tenía el párrafo del aprendizaje investigativo, ¿no? ¿Alguien puede hacerme un resumen de lo que ha leído respecto al aprendizaje investigativo? Tienen abierta su participación.
Bien. Estamos en un mundo, no lo podemos negar, en el que, a diferencia del siglo pasado, en donde la información y la investigación llegaban a veces a cuentagotas, si nos situamos, por ejemplo, en la Edad Media, había pocos descubrimientos científicos que podrían mejorar la calidad de vida de las personas de esa época, o sea, llegaba muy lentamente, ¿no? Ahora estamos en un contexto en el cual todos los días siempre hay algo que aprender o debemos de conocer, todos los días. Entonces, ¿es necesario estar constantemente en un centro de formación profesional? No. El profesional tiene que tener la competencia de poder aprender por sí mismo, de poder actualizarse por sí mismo. Entonces hay formas de estar, como dice el argot, al día, ¿no? Si usted es un profesional, un mecánico electricista, un administrador, un guía, dependiendo de la carrera, entonces va a buscar cierto tipo de fuentes de información, ¿no? Muy aparte del hobby que tenga. Ahora, ¿cómo aprendo? Ya va a depender de la psiquis de cada persona. Hay personas que aprenden leyendo, leen, resumen y comparan con lo que antes sabían y crean nuevos conocimientos. Hay algunas personas que se consideran más visual, no se tienen que ver la información. Hay otras personas que se consideran más audiovisual, o sea, tienen que ver todo en un video, ¿no? Hay otras personas que consideran o aprenden mejor haciendo. Bueno, cada uno de nosotros vamos a identificar las maneras o las formas como mejor aprendemos, ¿correcto? Pero lo que cada uno de nosotros no debe obviar es de que todos los días se generan siempre nuevos conocimientos en distintas ramas de la ciencia, en distintas profesiones. De repente se ha actualizado un software, se ha mejorado un proceso de selección de personal, se ha optimizado una nueva maquinaria, hay un nuevo programa que está haciendo que la producción, bueno, en todos los campos, siempre hay conocimientos nuevos que nosotros debemos aprender. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes sean profesionales, incluso ahora, cuando ustedes son aprendices, debemos de buscar fuentes de información que sean pues que garanticen calidad. O sea, no vamos a googlear y vamos a leer la primera línea que encontremos, no. Siempre debemos buscar información que tenga relevancia y calidad. Por ejemplo, si hoy día estoy investigando respecto a los motores de conducción eléctrica, debo buscar información y esa información tiene que ser citada, ¿no? O sea, ¿quién redacta esa información? ¿Qué medios está citando? ¿Qué grupo de investigación? Eso. O sea, no es que lo primero que leas es cierto, no. Ya, no, no, no. Ustedes, incluso ahorita hay foros en redes sociales de personas con intereses comunes. Si a mí me interesa conocer respecto a procesos logísticos, pues voy a buscar redes, ¿no? Donde constantemente se estén publicando información, paper, ¿no? De ese tema. Yo sé, he filtrado que ese grupo, esa red, ese foro, ¿no? Ese noticiero, siempre es muy escrupuloso en la información que publica. ¿Sí? Ahora, nada de esto tiene sentido si es que nosotros no tenemos una actitud, ojo, una actitud proactiva al aprendizaje. Si usted se ve forzosamente a leer, si usted se siente que forzosamente tiene que revisar cierta información, tengan por seguro de que no va a aprender, o va a aprender a medias, o va a aprender mal, que es lo peor de todo.
Cuando uno aprende mal, o cuando nos enseñan mal, o cuando o creemos aprender algo de una manera que nosotros consideramos correcta y no es así, es más difícil desaprender esa palabra. Y nosotros, para poder adaptarnos a la realidad, debemos de estar en la capacidad de desaprender, de decir, mira, hace cierto tiempo yo aprendí que este proceso se hacía así, A, B, C, D, pero ahora con esta información resulta que no, lo estaba haciendo de una manera incorrecta. Debe ser A, C, B, A. Ah, muy bien. Entonces, hemos desaprendido, o sea, hemos aceptado que en su momento no he seguido las pautas correctas y luego con la nueva información que estamos recabando, estamos aprendiendo y adaptándonos. No debemos de insistir en el error. No es que yo a mí me han enseñado así, así se debe hacer. No, no insistan en el error. Muchas veces hay procesos que nos van a enseñar, hay formas que nos van a enseñar, hay técnicas que nos van a enseñar, que en su momento tiene común aceptación y es un estándar. Pero de repente, años después, se ha publicado una investigación en donde, ¿no?, se ve o advierten de que esa forma de proceder o esa técnica que te han enseñado o esos procesos que tú sigues para hacer un mantenimiento, voy a poner el caso del Senati, un mantenimiento por ejemplo de un motor, no es el adecuado, sino es que en esta investigación se ha establecido estos otros pasos. Ah, muy bien, entonces debo yo ver qué es lo que estaba haciendo y adaptarme. Recuerden esa palabra, la adaptación. Debemos estar en la constante capacidad de adaptarnos, por lo menos, a los nuevos conocimientos. Profe, entonces quiere decir que nos van a enseñar mal. No necesariamente. Se enseña desde un punto de vista de la educación formal según los parámetros y los estándares establecidos en este momento. ¿Sí? Ejemplo, hace 40 años, cuando hace unos 50 años, por ejemplo, era común que los médicos te recetaran fumar. Sí, por más descabellado que suene, era común que les recetaran fumar. Porque con la información que disponían en ese momento, ¿no?, sabían erróneamente, ¿no?, que creían, que con la información que disponían en ese momento, creían erróneamente de que fumar traía beneficios a la salud. Años después, y con investigaciones y contracorrientes, se logra determinar de que eso no era correcto. Entonces, ¿qué había que hacer? Una reeducación de los procesos de diagnóstico. Igual va a pasar en múltiples carreras, en múltiples profesiones. Entonces, ustedes, cuando ya egresen, tienen que tener la capacidad, ¿no?, de poder abordar una información, investigar sobre el tema. Y si detectas, ah, mira, ve, acá cambia, a mí me han formado en esta parte, ya cambió. Ah, entonces me han engañado. No, no te han engañado, sino con la información que se disponía en ese momento de repente se creía que un proceso, una técnica, un procedimiento era el más adecuado. ¿Ok? ¿Algunas preguntas acá? Perdón. Miren, acá en este cuadro, en esta imagen, podemos ver, ¿no?, unos pasos básicos que nosotros podemos seguir para entrar al bucle investigativo. Bucle es una palabra que en nuestro idioma es un ciclo, lazo, que se repite indeterminadamente, ¿no? No confundir, por favor, datos con información. Ojo, ¿eh? No confundir datos con información. ¿A qué te refieres, profe? Miren, todo lo que ustedes lean respecto a un tema, entendiendo de que ustedes tienen interés por ese tema, porque si no les interesa, no tendrían la actitud suficiente y no van a aprender, nos estamos engañando. Partemos entonces del interés que tengan ustedes por aprender de un tema, de un caso, de un procedimiento, ¿no? Y podemos recabar datos.
Con esos datos, dentro de nuestra estructura mental, generamos información. Un dato por sí solo no es información. Para que sea información tiene que ser previamente procesada desde un factor humano procesado por nosotros, ¿no? Porque estamos obteniendo datos nuevos leyendo, escuchando, observando videos, viendo cómo el instructor nos muestra cuál es el procedimiento, cómo se debe hacer, cuál es el paso a paso. Son datos. En nuestra estructura mental, esos datos se unen y ya dentro de nuestra psiquis formamos información. Esa información ya es el conjunto procesado de todos los datos. Ahí radica el proceso, el proceso delicado, porque si nosotros interpretamos mal los datos, podemos construir información incorrecta y en base a esa información aprendemos de una manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, cuando acá mostramos información, tener en cuenta que esta información ya ha llegado a nosotros porque ha sido procesada. ¿Ok? ¿Y cómo se procesa esa información? Mediante una suma de datos. Para obtener esa información, seguramente ustedes han planificado cómo hacerlo. Bueno, anteriormente, ¿no? Bueno, voy a la biblioteca, voy a hacer una búsqueda de mis libros de estos temas, voy a sentarme y voy a llenar unas fichas con las ideas más relevantes, apuntando de qué autores estoy sacando eso. Eso en la generación pasada. Ahora, como ustedes sabrán, pocos ya son los que visitan bibliotecas físicamente. Es más, las bibliotecas ya se han virtualizado y sin la necesidad de salir de casa, nosotros podemos acceder a esta información, estando suscritos a base de datos, incluso googleando podemos tener a mucha información, es pública la información. Entonces debemos planificar cómo vamos a obtener la información, los datos. De repente viendo videos, perdón, escuchando podcasts, audios o escuchando entrevistas, ¿no? Entonces hay que planificarnos. Hay muchas formas de obtener o recabar datos. Hay muchas formas. Dentro de esas muchas formas, nosotros debemos decidir cuál de ellas debemos tomar. Porque si tenemos 1000 fuentes de información, no voy a coger las 1000, ¿verdad? Debo tomar las más relevantes, las que más se adapten a mi objetivo, de lo que yo quiero aprender. Perdón. Una vez elegido, ojo, una vez elegido, planificado y decidido, pasamos pues a realizar ese procedimiento, ese proceso. ¿Cómo, profe? Bueno, tenemos que tener la capacidad nosotros de resumir toda esa cantidad de información. ¿Y cómo lo resumo? Bueno, hay algunas técnicas como tener un cuaderno de apuntes donde resalten las ideas principales. Bueno, yo estoy hablando de mi generación. Ahora podemos tener aplicativos que un texto tú lo puedas seleccionar las ideas principales, ¿no? O prepararte un video resumen o un audio resumen, ¿cierto? Juntas todo ese conjunto, ese paquete de datos, ¿no? Y vamos controlando, pues, ¿no? En un cierto momento, bien, llegamos a un punto en el cual he recabado mucha información y controlamos. Esta información, estos datos que estoy procesando, eh, cumplen el objetivo inicial que tenía, o sea, recabar y aprender sobre, vamos a poner, un procedimiento, sobre una técnica, yendo acá en el Senati sobre, por ejemplo, el procedimiento para poder, no sé, ensamblar un motor o para dar un mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, no me sirve esta información. Ah, muy bien. Si no me sirve, entonces regreso, ¿no? Regreso a mis fuentes. Me sirve esta información. Muy bien, hacemos la valoración, ¿ya? Hacemos esta valoración. Esta información que hemos obtenido, producto de todo ese procedimiento anteriormente que se ha explicado,
¿Genera nuevos conocimientos o es más de lo mismo? Ah, no, es más de lo mismo. Ah, muy bien, lo dejamos ahí. No, sí, genera nuevo conocimiento. Ah, muy bien, entonces hay que aprender, ¿no? Entonces aprendemos nuevas técnicas, aprendemos nuevos procedimientos, aprendemos nuevas formas de resolver problemas, etcétera. Dependiendo, ojo, me estoy tratando de adaptar a las distintas disciplinas que pueden estar acá presentes. Cada uno de nosotros podemos pertenecer a distintas escuelas y estando en la misma escuela también podemos pertenecer a distintas carreras. ¿Ok? Profe, ¿este procedimiento se tiene que seguir a rajatabla? No necesariamente, ojo, no necesariamente. Cuando nos despierta el interés por algo, vamos a estar buscando información y en base a esa información construimos nuestro aprendizaje. ¿Sí? No es que, ojo, no es que mentalmente, a ver, estoy en la etapa de la planificación, estoy en la etapa de decidir. No, es algo bien simple. Cuando hay interés, cuando estamos motivados por aprender y conocer de algo, ¿sí? Implícitamente, sin saberlo, vas a ejecutar estos pasos. ¿Por qué? Porque vas a buscar información, vas a leer, vas a escuchar, vas a ver, y en base a esa información vas a conocer si valió la pena investigar, y si es así, construyes nuevo aprendizaje. Si no es así, bueno, te ha servido para... Perdón, me va a disculpar que estoy en un proceso gripal terrible. Va a servir para futuras investigaciones. El profesional de ahora tiene que estar constantemente investigando, actualizándose, ¿ya? Necesariamente. Porque lo que hemos aprendido en el centro formal, ¿no? ¿A qué me refiero al centro formal? Lo que hemos aprendido en el instituto, en la escuela, ¿sí? Requiere pues que se esté actualizando. Todas las disciplinas, producto de nuevos conocimientos, siempre van actualizando su información, siempre sus procedimientos, en el campo médico, en el campo de informática, en la mecánica, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con este resumen, señores, vamos a desarrollar ya la actividad entregable 1. Recordemos que en las sesiones anteriores ya les he alcanzado el material. Y en la actividad entregable 1, ya visto la unidad número 1 y la número 2, vamos a responder a estas preguntas. Profesor, ¿y dónde lo voy a hacer? Bueno, voy a ponerme en el caso más extremo. Profesor, yo no tengo una computadora, no tengo. Solamente dispongo de mi celular con el cual estoy asistiendo a clases. Ah, muy bien. Entonces, como tienes el celular, seguramente tu celular, si estás viendo la clase de tu celular, puede abrir un archivo PDF. Excelente, ¿no? Entonces les voy a pasar la actividad entregable número 1 del curso. De repente no puedes descargarlo porque, bueno, se acaban el plan de datos. Ahí está. Entonces, vas a chequear las preguntas acá en el PDF, vas a leer, vas a interpretar y dónde vas a desarrollarlo. Muy bien. Coges un lápiz y un papel, o un lapicero, un papel, limpio obviamente, y construyes ahí la respuesta. Escribes en base a lo que has leído en el manual, lo que has escuchado acá en la sesión, y aparte si deseas, en base a lo que si quieres complementar, ¿ya? Y lo resuelves, desarrollas. Profe, ¿cómo te lo envío? Muy bien, como tienes un celular, seguramente puedes hacer una captura, ¿verdad? Puedes hacer una captura, o sea, le tomas una foto, vamos a decir, ¿sí? Le tomas una foto, ¿no? Y vas a subir entregable 1. Ingresas a subir entregable 1. Bueno, a mí no me sale la opción, pero a usted le va a salir la opción acá para poder adjuntarlo. ¿Ya? Entonces buscas el lugar donde está la imagen y lo adjuntas y lo envías. Listo, ya cumpliste. Ves que no es nada complicado. ¿Sí? Entonces me he puesto en el extremo, el alumno que no dispone de una computadora y que solamente tiene su celular.
Excelente, ahí está. Pero si ustedes no están en ese extremo, bueno, pueden utilizar una computadora, redactar en Word, en cualquier procesador de texto, redactan su respuesta. Si desean complementar con alguna imagen, lo pueden hacer y lo suben. ¿Sí? Lo pueden subir. A ver, acá alguien levantó la mano. Sí, justamente estamos tratando eso. Estoy yendo caso por caso. ¿Ah? Primero estoy explicando el más extremo, que no tiene, no tiene la computadora, o sea, no tiene dónde procesar el texto. ¿Ok? Pero si ustedes tienen, pues lo pueden hacer ahí, pueden subirlo como archivo en Word, como archivo PDF, pueden enriquecer su trabajo como un archivo en PowerPoint, se pueden lucir, ¿no? Pero el caso más extremo ya he dicho, ¿no? Hay maneras de cómo cumplir con la actividad. Sí, nuevamente has levantado la mano, si te escucho. Bien, entonces, señoritas, señores, en esta semana, ya, por favor, subir, si es que ya no lo han hecho, su actividad entregable 1, ¿ya? Y rendir el test calificado 1. ¿Por a qué te refieres? Con los conocimientos que hemos tenido hasta el momento, ya podemos en la unidad 1 rendir el test de actividad 1, el test calificado 1. En la unidad 2 rendir el test calificado 2. ¿Sí? Entonces, a la fecha de esta semana, ustedes, en esta semana, ¿no? Que va desde el 11 hasta el 18, tienen que, ojo, si es que lo han hecho, excelente. Pero todavía los que no lo hacen, subir su actividad entregable 1, rendir el test calificable 1, o sea, de la unidad 1 y de la unidad 2. Veo que varios compañeros ya lo han hecho, les felicito. Incluso hay algunos que lo han terminado, les felicito. Pero vamos con el proceso regular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien.